Leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 52. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo hemos estado buscándote llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andan buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Hemos leído el Evangelio según San Lucas, que nos presenta a la familia de Jesús. Describe en primer lugar a José y a María como un matrimonio acostumbrado a ir a Jerusalén a la festividad nacional de los judíos, la Pascua. Era obligatorio solamente para los varones mayores de 13 años de edad. María no tenía obligación de asistir a estas peregrinaciones, pero junto con José acudían cada año. Resulta que cuando Jesús ya había nacido y cumplió los 12 años de edad, fueron también a cumplir con la peregrinación de Pascua. La fiesta duraba 7 días. A veces la gente estaba todos los días de la fiesta, a veces solamente los últimos días. Lo cierto es que cuando ellos cumplieron con la fiesta, retornaron. Las caravanas de peregrinos se dividían en el grupo de las mujeres con los niños y la caravana de los hombres. Iban avanzando como grupos y al concluir el día se buscaban las familias para tomar los alimentos y descansar. José y María salieron de la ciudad de Jerusalén con destino a Nazaret y creían que Jesús iba en la caravana. ¿Por qué creían que Jesús iba en la caravana? Porque para Jesús era la última vez, al tener esa edad, que podía viajar como peregrino en el grupo de las mujeres. Pero también podía ser la primera ocasión en que se integrara al grupo de los hombres. A los 13 años hacían una especie de sacramento llamado Bat Mitzvah, que significa hijo de los mandamientos, en lo que el jovencito de esa edad hacía una especie de confirmación como la nuestra y se hacía responsable de cumplir con la ley. Y Jesús tenía esa edad. ¿Y qué sucede? Que cuando terminaron la peregrinación, él suponía que todo estaba bien y José y María suponían también que no pasaba nada, que Jesús iba cumpliendo lo que normalmente hacía, que iría con José, pensaba María,
y José pensaba que iría con María, pero no lo encontraron. Al terminar la jornada, desilusionados de no encontrarlo, decidieron retornar a Jerusalén. Hicieron otro día de viaje, después de haberlo buscado en toda la caravana. Cuando llegaron a Jerusalén, hicieron sus recorridos y finalmente, al tercer día, lo encontraron en el templo. ¿En qué parte del templo? En la parte exterior, no en el interior, porque en el atrio se juntaban los peregrinos a escuchar las instrucciones de los expertos de la ley. Y Jesús estaba allí, recibiendo instrucción, aprendiendo mejor siendo un niño lo que Dios quería. Pero no solamente estaba allí sentado en medio de los doctores, él mismo preguntaba y él participaba en este diálogo. Es un modo propio de los hebreos de razonar, por preguntas y respuestas. Sus padres fueron espectadores y escucharon lo que estaba sucediendo, cómo todos se quedaban sorprendidos de la inteligencia de este jovencito y de las respuestas que aportaba a las preguntas. Se quedaron mudos al ver lo que sucedía, pero apenas fue posible, María se acercó a Jesús y le habló: Hijo mío, ¿por qué es que te has portado así con nosotros? Tu padre y yo, llenos de angustia, te hemos estado buscando. Para José y María nunca había sucedido algo así, pero la respuesta de Jesús nos dice mucho más. ¿Por qué me andaban buscando? Significa que no deberían de haberlo andado buscando, que ellos debían de saber que Jesús debe ocuparse de las cosas de su Padre. Y con estas palabras Jesús dice que su Padre no es José. Las cosas de su Padre son las del templo y José físicamente no es su Padre. Es su Padre solamente delante de la sociedad. Al escuchar esta respuesta, ellos no entendieron nada. ¿Por qué? Jesús les dice que ellos deberían de saber en qué estaba Él, que ellos deben entender que no tenían que buscarlo. Pero después de esto Jesús se vuelve con ellos a Nazaret, van detrás de la caravana, posiblemente ya no lo alcanzaron, pero en la casa Jesús continuó obediente, sometido a la autoridad de José y de María. Todas estas cosas que sucedían con Jesús, aunque no las entendían, María las conservaba en su corazón. Y por eso nos explicamos dónde pudo San Lucas conseguir las informaciones respecto a la infancia de Juan el Bautista y la infancia de Jesús. Porque María fue protagonista de todas estas cosas y cuando Lucas tuvo que investigar, mejores fuentes no podía tener respecto a estos dos protagonistas de los misterios de Dios en la época de la infancia de Juan y la infancia de Jesús. Así, nosotros vemos una vez más que se repite algo parecido para cerrar este pasaje a las palabras que se dijeron respecto a Juan. Juan crecía y se fortalecía en el desierto, mientras que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Así terminan estos dos pasajes de la infancia de Jesús, de los dos primeros capítulos, en donde José como padre y María como padre se preocupan de la educación de Jesús y Zacarías e Isabel se concentran en atender a su hijo Juan. Y de los dos se puede ver en las enseñanzas la superioridad y la cualidad de cada uno. Juan se va al desierto, se prepara para su misión, mientras que Jesús se concentra en la vida doméstica, en la comunidad familiar en Nazaret. Y así podemos conocer cómo es la familia de Jesús, la que Él escogió, como también eran cumplidores de la voluntad de Dios. Que
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.